No, muy buenas tardes a todas, espero que se encuentren bien. Después de varias semanas, tuvimos pues, varias dificultades para retomar este espacio, estamos aquí. Les recuerdo, ya que hay varias personas nuevas en este de los domingos, que a diferencia del encuentro de los sábados en el que está generalmente Gustavo, generalmente no siempre Gustavo y otras personas, que es más de tertulia y como tratar de entender cosas un poquito como nos dé la gana. En este espacio con Pau se nombra como conversaciones desde la psicología crítica, y lo que buscamos básicamente es acercar al público general a conceptos u objetos de la psicología de una manera crítica. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien vamos a tocar elementos esenciales o bases para que todo el mundo pueda como tener un lenguaje común, el propósito final viene a ser la reflexión crítica a partir de elementos como la psicología popular, la psicología latinoamericana, etnopsicología y bueno, o etnopsiquiatría y todas estas cosas que además de los elementos teóricos o positivistas tienen en cuenta asuntos del contexto y tal vez de orden mmm, psicosocial que no están presentes en documentos como el DSM y demás. Y esto pues para generar como alternativas. La idea de este espacio es que también, además de que dialoguemos, se construyan herramientas que sean útiles un poco para la experiencia. El tema que nos convoca hoy, hemos estado de hecho como abordando las emociones. El último había sido sobre la depresión y en este caso hablaremos sobre la ira o sobre la rabia. Entonces, en esta ocasión Pau va a empezar. La invitación antes de eso es que recuerden que este es un espacio de diálogo, de conversación. Quienes quieran intervenir con cualquier pregunta, cualquier comentario, bien sea desde el chat o desde la videollamada, siempre bienvenida. Como que pueden hacerlo en cualquier momento y si pues trataremos de tomarla ahí, y si no, habrá un espacio pues para ello. Bueno, no sé si alguien antes de que tal vez Pau arranque quisiera como darnos algunas impresiones sobre la ira o por qué se interesó por este espacio, como que le convoca, y si no, ya Pau me dirá el tiempo para saber cuándo arranca, cuántos segundos le va a dar a la gente. No, pues esperemos un momento conveniente. Desde acá, si no, de todas formas, recuerden que el chat siempre está abierto. Gabo, que es más pendiente, pues, como de ese aspecto del chat, en cualquier momento él retomará, pues, sus comentarios. Entonces, bueno, si de pronto nadie ya tiene estos comentarios iniciales, voy a comenzar. Entonces yo voy a iniciar desde la parte del tema que tenemos el día de hoy, que es la ira, más hablando de los conceptos pues como básicos, conceptualizaciones básicas, para poder empezar a hacer una reflexión más crítica y filosófica acerca de lo que es esta emoción de la ira. Yo decidí pues como comenzarlo así para que también aquellas personas que de pronto no han venido durante este proceso y esos espacios con nosotros pues como que también vayan teniendo digámoslo como una base, o también aquellas personas pues que no estén asociados con la parte de la psicología y demás, bueno, también tengan pues como conceptos ahí más claros para que pues, empecemos ya pues como a abordar esa parte de la parte crítica y esa parte reflexiva. Entonces, ¿qué es la ira? La ira pues ha sido un concepto que es muy reconocido en cuanto ha sido trabajado por diferentes autores y obviamente pues hace parte importante del ser humano, empezando pues porque está catalogada como una de las emociones básicas o primarias. Para entonces adentrarnos a lo que queremos reflexionar el día de hoy alrededor de la ira, si puede considerarse pues esta como algo negativo o no, y qué es lo que implica vivir con ira, que esas son como las preguntas orientadoras, por decirlo así, que tenemos hoy. Entonces vamos primero a definir más a fondo qué es la ira. Como mencioné anteriormente, pues hay muchos autores que la han venido trabajando, y sobre todo pues porque trabajan mucho el tema de las emociones, y uno de los más antiguos autores que ha tomado ese tema es Aristóteles. Hay una autora, Carmen Trueba,
ella se encarga en su artículo Teoría Aristotélica de las Emociones de agrupar los diferentes postulados que presenta Aristóteles en varios de sus textos. Entonces ella los agrupa todos. Y este ve como de manera más general a las emociones como afecciones del alma y del cuerpo, ¿cierto? Según aparece en su texto Tratado del Alma, libro 1. Aristóteles señala entonces que las afecciones son desde dos aspectos: físicas, donde las emociones pues aparecen como fenómenos corporales, y dialécticas, que es donde aparecen más como fenómenos mentales. Entonces, es decir, las afecciones del alma se ven reflejadas en el cuerpo, por lo que el cuerpo se afecta en conjunto, y a su vez esta está influenciada por lo que cognitivamente interpretamos de dichas afecciones, de allí que también sean pues fenómenos mentales. Entonces, por ejemplo, en la ira, Aristóteles menciona que hay un calentamiento de la sangre que se percibe sobre todo cerca al corazón. Cuando esta emoción tiene una carga interpretativa más alta, ya pasa entonces a la cólera, donde igual continúan las afecciones físicas porque hay una alteración de estas. Aristóteles también asocia las emociones con sensaciones de placer y dolor. Este tenía la creencia que las emociones van acompañadas de estas sensaciones al producir una alteración o turbación psicofísica, como el calor o el frío en el cuerpo, como vimos en el ejemplo de la ira. Y por ello, Aristóteles decía en su texto de retórica acerca de las emociones o pasiones, en palabras aristotélicas, que las pasiones son ciertamente las causantes de que los hombres se hagan volubles por todas estas diversas sensaciones que pueden percibir y cambian en lo relativo a sus juicios, en cuanto de ellas se siguen pesar y placer. En la ira, por ejemplo, Aristóteles encuentra que cuando también se encuentra la ira con el odio, hay una extraña afección o dolor, ¿cierto? Hay una forma de pena, y que a su vez puede el sujeto encontrar una sensación placentera cuando hay alguna posibilidad y o deseo de venganza. En 1996, uno de los autores analistas de estas teorías aristotélicas de la emoción, Leighton, él comenta que el dolor y el placer son entonces las causantes de que una emoción varíe en intensidad y en clase. Y estas entonces así es como afectan psicofísicamente, generan las alteraciones fisiológicas, y que estas alteraciones fisiológicas son las que van a favorecer esas sensaciones de dolor o placer, pero no en todos los casos. La emoción pues tiene que ser acompañada por ambas, por dolor y placer. Pero no hemos prestado pues como mucha atención hasta el momento a esa parte de lo que es la psique, que acompaña lo fisiológico, que allí es la que las emociones sean afecciones psicofísicas. Aristóteles también relaciona a las emociones con las creencias u opiniones, que pueden ser juicios que incluyen o excluyen a las emociones. Entonces Aristóteles cataloga las creencias en tres variantes para la emoción. Entonces él dice, hay unas creencias que son como una condición necesaria para la emoción. Lo segundo es que hay unas creencias que son una parte constituyente de la emoción. Y lo tercero es que hay unas creencias que son una condición suficiente de la emoción. Vamos a ver bien qué se trata. Entonces, en el texto de Tópicos, Aristóteles menciona que las creencias pues son la condición necesaria de la emoción, la primero, porque es de allí donde enfatizamos u omitimos en juicios para generar o no una emoción. Pero él ya en su texto de retórica, él comenta que algunas veces las emociones pueden llegar por hábitos y otras veces por impulsos, y que pueden aparecer más que todo por la tendencia de seguir el deseo pasional, es decir, esa búsqueda por lo placentero. Entonces, sobre todo en el momento, sin considerar, pues el momento en que está pasando esa situación, y no consideramos otro criterio evaluativo o cálculo que estén vinculadas con impresiones evaluativas, es decir, los juicios. Estas impresiones evaluativas o juicios, que diríamos son la cuna o base de muchos hábitos, son también una valoración automática que se hace por el pasado evolutivo y personal que tenga cada sujeto, como lo menciona el autor Paul Ekman, que es uno de los más reconocidos en las investigaciones de las emociones. Entonces, al considerar que las creencias o juicios son una condición necesaria, suficiente y constituyente
de las emociones, como lo toman algunas teorías cognitivistas extremas, donde defienden que desde ese punto de vista de Aristóteles, de no considerar tanto a las emociones como fuerzas o impulsos animales ciegas, sino que también son partes inteligentes, ¿cierto? Que pueden discriminarse según la personalidad de cada sujeto por dichas distintas creencias y valoraciones. Pero cuando somos ya más movidos por el deseo, es donde Aristóteles explica que actuamos entonces ya de manera precipitada y sin previa deliberación. Aristóteles concibe que una emoción puede ser entonces más racional cuando hay, primero, son emociones adecuadas a los objetos y a las situaciones que las provocan. Lo segundo es que son proporcionadas respecto a sus objetos intencionales o a sus causas, en grado, en intensidad y en duración. Y lo tercero es que también son experimentadas del modo apropiado. Y por último, que están orientadas a fines o bienes normativamente apropiados, lo que diríamos también como socialmente aceptado. En el caso de la ira, entonces, ¿qué pasa? Aunque Aristóteles en ocasiones le otorga una parte racional, al implicar la idea de que la persona que se enoja percibe y discierne al mismo tiempo, es decir, que tiene una impresión evaluativa en la cual diríamos que podría reflexionar, allí pues la parte de la razón empieza a trabajar, pero sin embargo Aristóteles la cataloga dentro de los deseos irracionales, puesto que la ira continúa siendo un deseo de venganza, que puede ser consciente o inconsciente. El deseo está ahí, acompañada también de la pena causada por un desprecio manifiesto hacia uno o varios de los suyos que nos hicieron, digámoslo, activar esa emoción y que puede ser de manera injustificada. Simplemente ha sido entonces una reacción de autodefensa. ¿Por qué hablaríamos de autodefensa? A ver, la ira ha sido también definida como una emoción básica que se desencadena ante emociones que valoramos como injustas o que atentan contra las creencias que tenemos morales o de libertad del sujeto. Y estas, pues al devenir de manera externa por personas que nos afectan, entonces nos sentimos como abusados de alguna manera y han atentado contra esas valores, esas creencias que para nosotros son importantes. Entonces, como ya vimos, al ser la ira catalogada como una emoción básica, que son aquellas que se reconocen como universales, que gestualmente son reconocidas a nivel mundial, no importa en qué cultura estés, siempre va a haber las mismas expresiones faciales para reconocerlas. Y también se dice que algunas de estas son compartidas con los animales, de allí que se nombren como básicas. Son de aparición rápida, son de corta duración por lo general, y también se encuentran grabadas en nuestro sistema nervioso. Sin embargo, pues otro autor de las emociones, que es Evans, en el 2002, él es uno de los que discrepa en qué tan básico no puede ser entonces una emoción como esta que es la ira. Él sugiere que entonces la distinción entre emociones básicas y emociones culturalmente específicas también es una discusión más de grado que de clase, dependiendo de las condiciones específicas para el desarrollo de la emoción determinada, ¿cierto? Diríamos que el ambiente donde crecemos y demás. Entonces, las emociones básicas también pueden ser modeladas por el aprendizaje, por lo que diríamos que la ira también puede ser modelada por el aprendizaje, puede ser influenciada en que una persona pueda reaccionar más con ira que otra, dependiendo en qué ambiente se haya criado, en qué ambiente haya vivido. Y también estas pueden tener diferentes variables en cuanto pasan a un nivel cognitivo, cuando ya, digamos, tenemos diferentes pensamientos acerca de esa emoción, ¿cierto? Y que muchas veces puede ser también por cosas culturalmente, como lo dije, aprendidas, y toda la experiencia que llevamos lo que haga que reaccionamos más con ira que con otras cosas. Entonces, bueno, ya sabemos que la ira, para resumir, una emoción básica que afecta fisiológica y psicológicamente. Fisiológicamente porque hay varios aspectos en el cuerpo como tensión muscular, el aumento de la temperatura y otras cosas que se expresa como en rabia, enojo, porque sentimos que hemos sido atentados, hemos sido afectados en esas creencias o valoraciones que tenemos, y también nosotros valoramos esa situación como algo que nos está, por decir, atacando.
Bueno, ahí le quiero abrir como paso a Gabriel, que él trae unas definiciones más filosóficas y más críticas con respecto a la definición de ira. Él nos trae una postura muy chévere para que ya escuchemos esta parte y yo empezaría con las otras conceptualizaciones básicas a través de si la ira se puede considerar o no como algo negativo. Bueno, gracias, Pau. Pues, bueno, ahí con lo que nos comenta Pau, invitar nuevamente al diálogo y también trataré de exhortar la palabra como a través de unos comentarios con respecto a lo que ella acaba de exponer. Cuando ella menciona desde Aristóteles como el tema de las creencias, hay algo bien interesante y es que, pues de hecho, Aristóteles es como un filósofo fundamental para todo lo que es la ciencia moderna y ahí encaja, pues obviamente, la filosofía y la psicología moderna. Y quisiera como empezar a hacer algunas recomendaciones de autores, autoras y textos, ¿cierto? Por ejemplo, con respecto a esto de las asociaciones, para que lo vayamos teniendo presente, eh, lo que decía James Mill, que era como, que es como uno de los padres del asociacionismo, es que realmente las creencias surgen a partir de cosas que se nos van haciendo similares o que están muy cerca a las otras y entonces empiezan a parecérsenos inseparables. Porque es importante esto con lo que decía Pau de cómo se generan las creencias a partir de la afectividad, ¿no es cierto? O de las emociones, como la ira. O porque justamente supongo yo que a todos nos ha pasado, y es que no siempre que nos enfrentamos a una situación de la que se espera que reaccionemos de una forma u otra, por ejemplo, tristes, felices, enojadas, reaccionemos así, sino que nos encontramos con una emoción distinta o, más importante aún, que empecemos a hacer asociaciones. Por ejemplo, una vez reaccionamos con ira, fuimos reprendidas y a partir de eso, entonces, como fuimos reprendidas y sentimos el rechazo de una figura de autoridad que puede ser una figura importante, ¿cierto? Como la madre, el padre o un ser querido significativo. Entonces, esa ira se convierte en tristeza. Luego, cuando esas sensaciones que empiezan a ir de la mano se asocian mucho, nos convierten en una creencia. Entonces, se convierten en la creencia de que si nos enojamos vamos a generar rechazo en los demás y eso nos va a hacer infelices. Que ojo, si ven cómo se convierte esto en una idea importante y como vamos de las preguntas que mencionaba Paola, que implica, es bueno o malo estar enojadas, qué implica vivir con ello, empiezan a pensarlo desde ya. ¿Qué implica que desde que somos niñas se nos va reprimiendo la rabia, se nos va reprimiendo la ira y que lo hagan justamente nuestras personas más queridas? Eso a mi parecer, se va convirtiendo en un insumo para que no nos permitamos expresar de manera adecuada esas emociones que, de hecho, socialmente y para este proyecto humano que nos convoca hoy se nombran como negativas, como son la depresión, la tristeza, la rabia, etcétera. Esto lo pueden encontrar en un texto que se llama La mecánica mental de James Mill. Y luego, pues también muy recomendado, está John Stuart Mill, que es el hijo de James Mill, y su esposa, Harriet Taylor. Ellos escribieron, esta pareja escribió un texto llamado sobre la esclavitud de la mujer. Bueno, tiene un texto sobre la libertad y otro que es muy significativo sobre la esclavitud de la mujer. Y entonces lo que se pone en debate o en diálogo entre Harriet y John Stuart en este texto de la libertad perdón, de la esclavitud de la mujer es la funcionalidad de lo que se considera natural. Sí, ya los pongo en el chat. De lo que se considera natural o adecuado para el desarrollo de la especie. Recordemos que el tema del utilitarismo, que es algo que también impulsa tanto James como Stuart, el utilitarismo habla de que las cosas son buenas o que son positivas en cuanto sean útiles y que sean útiles para la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, cuando ya él se encuentra en este texto con Harriet, lo que empiezan a cuestionarse es, venga, ¿qué tan útiles realmente son para el bienestar, como para el beneplácito de toda la sociedad, las acciones que generan los hombres en el poder? ¿Cierto? También hay que decir y hay que reconocer que John Stewart estaba enamoradísimo de su esposa y de su hija,
que creo que se llamaba Helen, y entonces este libro es mucho una oda a la mujer, pero que luego comparte otras cosas muy significativas con el texto, por ejemplo, de la economía del cuidado de Simón de Beauvoir, en el que nos hablan de que lo que hace la mujer, como eso, aunque se nombre, y eso genere mucho debate todavía, como una tendencia supuestamente natural, al final es lo que se necesita, ¿cierto? En la economía, por ejemplo, del cuidado de Simón de Beauvoir, lo que nos dicen es como renunciemos a este tema del expansionismo, renunciemos a este tema de la conquista y empecemos a producir lo que necesitamos, a cuidar el territorio y a cuidar a las personas que habitamos en ese territorio, que es lo que supuestamente es natural. Ahora, reconectando con Aristóteles, y ahí ya voy a entrar un poquito pues en materia con ese tema de la ira, recordemos que Aristóteles es el que propone dos conceptos esenciales que resuenan mucho, que son el de zoopoliticón y en consecuencia de zoopoliticón, es decir, del animal político, propone el concepto de segunda naturaleza. Y aquí es donde entramos en el debate interesante porque cuando uno se para desde estos planteamientos aristotélicos, y creo que este es un llamado fundamental para todas las personas que son abolicionistas y que todo el tiempo se están quejando de todo y que todo está mal. Tengan en cuenta que todo el pensamiento moderno parte de pensamientos como el de Aristóteles y que un pensamiento, un postulado fundamental de Aristóteles es que no hay nada realmente natural, que si se puede hablar de una naturaleza del ser humano, hay que hablar de una segunda naturaleza y que es constructo. Por lo tanto, todo lo que nosotros vayamos a encontrar de autores que hablen de un pensamiento moderno, por más determinista que parezca, a la larga no va a ser más que constructivismo, ¿cierto? No va a ser más que la edificación de una segunda naturaleza. Quería hacer eso pues para llamar un poquito al diálogo, al debate, porque hay personas que tienen posturas X en este conversatorio, entonces para que empecemos a remover ahí. Y ya me voy directamente con ese tema de la ira. Tenía como un aparato, perdón, una parte introductorio de un texto de Séneca, me lo voy a saltar y empezaré directamente con mi ensayo. Igual voy a leer solamente un párrafo y vuelvo y comento. Los furibundos gritan, ofenden, golpean, destrozan y luego arguyen para sí el no tener control, aunque usaron la ira para tenerlo. Algunos encuentran también a su favor nociones in extremis particulares de la justicia, como el padre que golpea a su hijo y les hiere con improperios y amenazas bajo pretexto de no considerar justa la ingratitud de su hijo para con sus acciones de toda una vida de entrega. ¿Quién, no un ser remordido e incapaz de asumir su responsabilidad ante los hechos, considera justa una muenda por encima del letargo en el desarrollo de un ejercicio de aritmética o de lenguas? El remordimiento subsecuente a la ira es el mismo que aparece después de la conciencia de hierro por cualquier comportamiento y busca torcer los eventos para que sean gratos ante la conciencia propia y la de las observadoras. Entonces, esto es como una descripción de lo que suele ocurrir en un proceso de crianza. Entonces, imaginen ustedes al papá o a la mamá con el niño o con la niña que está en la escuela, y entonces el niño o la niña no hizo la tarea o se le perdió un libro, se atrasó con algo. Imagínense sobre todo ahora con este escenario de la educación a distancia que generaba tantas problemáticas, y entonces en vez de buscar soluciones para apoyar al educando, eh, lo que hace es que va y le da una golpiza o lo grita o le ofende, y luego cuando se le va a cuestionar a este adulto, lo que se va a encontrar con toda seguridad es que va a empezar a justificar todas como lo que hay detrás de su ira, de su rabia. No, pero es que no tiene sino que estudiar, lo único que tiene que hacer es responder por la escuela, o uno se mata todos los días levantándose, hacer desayuno y bla, 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 y están todo ese montón de justificaciones que la última vez que yo me enfrenté a una escena de estas, yo le decía a esa persona, como, hey, ¿por qué toda esa energía que te gastas buscando argumentos para justificar tu ira, no tratas de utilizarla para comprender la situación que está llevando a que tu hijo falle con las tareas o que no comprenda una temática específica, ¿cierto? Toda esa energía que estás poniendo ahí. ¿Por qué? Porque todo este tema de la ira, voy a tratar de respetar mucho la línea que está manejando Pau desde lo afectivo, ¿cierto? Y desde las sensaciones, me voy a quedar por esta línea más del pensamiento. Entonces, en vez de hablar de sensaciones y tal, voy a hablar de la idea de justicia, como que la rabia aparece cuando algo nos parece injusto, cuando una expectativa que tenemos, cuando una idea que tenemos, recordemos que la idea parte de ideal, es decir,
la tendencia a la perfección. Entonces, toda vez que una idea que tenemos por cierta o una idea que tenemos como instrumento para alcanzar lo ideal se ve confrontada o se ve, digamos, rasgada, dañada, aparece entonces esta sensación de rabia, que ya más adelante la hablaremos, que no es directamente la rabia. Por ejemplo, por allá en el 93, Berkowitz escribió un texto que creo que se llamaba, bueno, se me escapa, ahorita lo busco en las referencias y los comento, pero él lo que propone es que, de hecho, muy parecido al tema del asociacionismo que comentaba ahorita de James Mill, listo, entendamos que la ira o la rabia tiene unas manifestaciones particulares, pero que no puede venir sola, ¿cierto? Que así como les decía ahorita, que cuando, en vez de salir rabia puede salir tristeza y que lo que venga de la rabia puede asociarse con ella, puede resultar también que, por ejemplo, si yo soy una persona que está triste y cuando estoy triste recibo juicios, o recibo rechazo, o recibo maltrato y eso detona mi rabia, entonces para mí en mi experiencia vital la tristeza va a empezar a relacionarse con, con la rabia. Lo que propone Séneca con respecto al tema de la ira, ¿cierto? Además pues, de este tema de la confrontación con la justicia, es que la ira debe ser completamente abolida, ¿cierto? Que no hay lugar para la ira. A diferencia de Aristóteles, que lo que propone Aristóteles es que todos los apetitos o todas las emociones deben ser convertidas en virtud a través de su comprensión y el ejercicio consciente de las mismas. Séneca lo que viene a decirnos es que la rabia debe ser completamente eliminada, debe ser completamente eliminada, ya que según él, la rabia no es algo natural al ser humano. Ahora, lo que a mí me ha cuestionado siempre de Séneca es que el man trabajaba, y también les invito a pensar que Séneca era como un ministro, como un funcionario importante del gobierno, pero fue funcionario del gobierno de dos emperadores nefastos que fueron Calígula y Nerón. Si no saben quiénes fueron Calígula y Nerón, fueron unos asesinos, fueron unos genocidas que mandaban a quemar a la gente por placer, que mandaban a matar cristianos, que vivían de parranda, que mandaban a crear estatuas para que la gente les adorara, y para estos dos personajes trabajó Séneca. Séneca es el padre del estoicismo, entonces que es toda esta postura de ser un poquito como indiferentes ante la vida, y claro, creo que cuando uno trabajaba para gente así, para poder ganarse el pan, tenía que ser indiferente, y como mantenía la capacidad intelectual, pues un poquito iba generando discursos y filosofías chorras para ir argumentando y sosteniendo toda su indiferencia y, y toda su negligencia. Por ejemplo, él decía con respecto al Imperio Romano que era exitoso su ejército no por la bravura o por la cólera que la batalla generaba en sus guerreros, en sus soldados, sino por el intelecto y por sus estrategias, y que de hecho históricamente así es como se ha mostrado y como se ha vendido. Pero qué curioso que en el momento más grande, en el momento más fuerte del Imperio Romano, que es cuando se va a expandir pues a la zona norte más alta y se encuentra con los germanos, que son un grupo grande, pero no tan grande como otros a los que se había enfrentado el Magno Imperio Romano, es totalmente destrozado por la cólera y la barbarie de los germanos, ¿cierto? Eso lo que quiere decir es que por más que Séneca en algún momento defendiera la virtud del ejército romano que había superado a la ira, lo cierto es que luego fueron superados por una mano, entre comillas, pues, que era como los definían ellos, de salvajes. Ok, voy a dejar por ahí en este momento. Ah, bueno, no, hay como un aporte también significativo acá, y es que la ira, para algunos autores, al final les voy a dejar todas las referencias que utilicen este texto y en esta conferencia, para algunos autores, la ira, de manera muy similar a como lo habían pues, mencionado Séneca y también Aristóteles, no solamente es una manifestación que esté directamente relacionada con la agresión, sino que puede ser una alarma para prevenirla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en gente enojada, cuando pensamos en que la gente está brava, o al menos creo que nos pasa a muchas personas, lo primero que pensamos es que una persona brava puede ser agresiva, ¿cierto? Que puede dañar a otras personas. Entonces, por ejemplo, Seneca decía que
que si la ira se transformaba, porque él decía que se tenía que destruir, pero él era muy contradictorio en este aspecto, porque él reconocía la rabia en otros animales, en otras especies, y entonces luego se la negaba a la naturaleza del ser humano. Pero si la reconoce en otros animales, tendría que reconocerla también como en nosotras. Entonces luego lo que él entra a decir más adelante es como, listo, sí, supongamos que es natural, supongamos que es una cosa con la que nace el ser humano, pero debe desaparecer. Y ante lo que decía Aristóteles, que era que eso no desaparece, sino que se convierte en virtud, lo que decía Séneca era, pues si ya no, si se convierte, sencillamente, pues pasa a ser otra cosa. Asimismo, lo que va a hacer toda la psicología de la conducta es proponer, y ya más adelante hablará con un poquito más de énfasis a este respecto, proponer toda una serie de ejercicios y de metodologías para reducir, convertir o en lo más utópico, pues desaparecer a la ira. De hecho, algo que hice en el escrito fue poner de manera aleatoria unas recomendaciones, unas que hacía Séneca y unas que se hace desde la psicología cognitiva pues más actual. Y la idea con esto es muy breve, ya con eso termino mi intervención, es que ustedes traten de reconocer o adivinar o como quieran ponerlo, de dónde vienen estas recomendaciones. Están así unas detrás de la otra, sin decir quién arranca, unas son de Séneca y otras pertenecen a autores pues, de la psicología cognitiva y conductual. Por ejemplo, está evitar personas, situaciones o escenarios que generen ira, reconocer los eventos desencadenantes, pensar en la importancia de la situación a la que le atribuimos la responsabilidad de la injusticia, reconocer los patrones de manifestación de la ira en el propio cuerpo, expresar adecuadamente los deseos y sentimientos, y finalmente reforzar las conductas que nos permiten controlar los impulsos. Esas son como las recomendaciones que hay. Algunas son de Séneca y otras partes de la psicología conductual y me gustaría si alguien logra diferenciar de qué época o a quién pertenece cada una. En lo personal, yo no, si a mí me las ponen, yo no sabría cómo diferenciarlas. No sé qué piensan ustedes. Mientras que damos un espacio a la gente y mientras que Pau vuelve y retoma también, voy a escribir como las referencias que estaba dando recién. Bueno, no sé si hasta acá alguno tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hasta el momento he hablado yo, ha hablado Gabo. Igual saben que nos la pueden dejar en el chat y en cualquier momento las podemos pues como retomar. Bueno, Gabo nos mencionaba entre los conceptos que daba Aristóteles y Séneca, lo de que, bueno, la ira es una manifestación de rabia, muchas veces relacionada con la agresión, entonces diríamos que ya son desde conductas mucho más abruptas y si puede haber una transformación de la persona al sentir esa ira, ¿cierto? Que como decía Gabriel, es como digámosle ese aviso de que bueno, si pasa algo y hay esa transformación, entonces puede haber una agresión, una destrucción, ese daño hacia el otro. Entonces, siguiendo ese hilo, también muchos autores señalan en la ira precisamente un alto efecto negativo por la alta cantidad de displacer a la que esa conlleva y por lo tanto al sentir ese displacer, como que ese daño, ¿cierto? Y cuando una persona cada vez que avanza más en su desarrollo y empieza a tener más contacto con el ambiente, se ve más influenciada entonces por esas variables a sus valoraciones que hace que el sujeto entonces pueda reaccionar o no más fácilmente a estas situaciones externas, sobre todo cuando hay como se percibe como esa especie pues de bloqueo en la consecución de alguna meta que tenga el sujeto o en la satisfacción de alguna necesidad, como lo expresa Isard en 1997, que no sé si pues si algunos recuerdan Isard, que él fue uno de los que también estudió mucho las emociones a través también de su estudio, creo que era del niño de Abeirán, si no estoy mal, me corrigen por favor. Eh, bueno, ya con esto el organismo entonces suele responder con un impulso de ataque, cuando siente que hay ese bloqueo ante esa satisfacción y esas necesidades. Entonces, por ello es que muchas veces se connota la ira como algo negativo. Además, la ira a su vez tiene pues como
una intención comunicacional que es relevante en lo social, que es ahí donde uno diría, bueno, realmente sí puede ser catalogada la ira como una emoción negativa, si tiene esta intención comunicacional que puede ser relevante. Esta emoción es una respuesta para expresar esa satisfacción, esa dolencia y que el otro lo pueda percibir, pero tiene efectos que pueden ser perjudiciales, para otras personas si no la sabemos manejar. Entonces, cuando la ira se presenta de manera excesiva a un nivel incontrolable, también perjudica al sujeto, porque fisiológicamente la activación del sistema parasimpático, que incremente los niveles cardíacos y la tensión muscular, también que haya más energía al comportamiento que favorezca más la agitación y que cause esa interferencia cognitiva. No sé si les ha pasado que uno en un momento de ira o de rabia muy intensa, uno como que no logra ni conectar las ideas y uno dice, ay, es que me sentía que era otro, ¿cierto? Volvemos a ese concepto de transformación, sentí que me transformé, ese no era yo, y que entonces ahí puede desatar precisamente la provocación de la ira hacia una agresión, la cual puede ser pues entonces, como les mencionaba antes, una respuesta incluso aprendida, digamos que no se aprenda que esa ira no se controla, no se nada, entonces claro, se acude es al golpe o alguna forma de desahogo, por poner eso como ejemplo, y esto se usa como una muestra de oposición al evento que desencadenó dicha ira. La ira entonces también es vista como ese estado negativo en cuanto se disponga, como lo dije, a durar de manera prolongada y persistente, que ya suele ser una tendencia general de reacción ante diferentes estímulos o situaciones todo el tiempo, que afecta a lo largo del tiempo, como lo dije, el sistema nervioso. Y no solamente eso, sino las relaciones interpersonales. Pues ya esa función de comunicar el disgusto, la injusticia, la insatisfacción, la dolencia, ante la valoración que se ha sido ostentada, o sus creencias, ya no es de manera adecuada porque las podemos estar haciendo por vía de la agresión o de un nivel que ya nos está afectando en la parte pues como de salud y demás, y ya pasamos es como también al abuso de ese otro de manera verbal o física, por decirlo así, como tratando de volver con la misma moneda eso que nosotros percibimos como que fue injusto, y no se vuelve pues como acorde a la situación, ¿cierto? Entonces, un autor que es Johnson, él en 1990, yo después también, si desean, les puedo compartir, donde pueden encontrar más como de esta información de estos, autores de las emociones, que es un texto que los recopila a todos, que se me escapa en este momento también, pero Johnson, que es un autor que trabaja también mucho el concepto de la ira, él menciona tres estilos básicos con los que se suele afrontar a la ira. Estos son la ira interna, que es un estilo de afrontamiento donde consiste que la persona que experimenta, ese intenso sentimiento de irritación, de furia o enojo, que se traduce como ira, tiende más a suprimir esos sentimientos, que a expresarlos verbal o físicamente. Entonces ahí diríamos que puede ser una persona que se afecte más fisiológicamente, porque claro, no encuentra una forma de desahogo, entonces probablemente lo que hace es que el sistema nervioso, el sistema simpático, la tensión muscular se vaya a sentir un poco más intensa, hablándolo desde la parte fisiológica, pues. Y está la ira externa como segundo, que es, otro estilo de afrontamiento donde las personas que experimentan los intensos sentimientos de enfado los manifieste ya es a través de dichas conductas agresivas, sean verbales o físicas, dirigidas hacia otras personas o hacia objetos del ambiente, e incluso se puede ver que lo haga contra sí mismo también. Ya en el tercer estilo de afrontamiento, nosotros diríamos que ese es el que podría ser el más adecuado comparado con los dos últimos, y es el que permitiría que no se catalogue tanto la ira como algo negativo. Pues estos de alguna manera, los otros dos estilos vimos que perjudican
a nivel individual y social, y lo que genera es un desgaste mental y emocional y un deterioro de las relaciones sociales, sobre todo incluso en vínculos más importantes del sujeto. Entonces, ¿qué nos dice este tercer estilo? Consiste en que ante la experiencia intensa de sentimientos de enfado o furia, el individuo entonces tiende es a buscar y poner en marcha estrategias cuya finalidad sea reducir la intensidad y la duración de esos sentimientos, así como tratar de resolver el problema que se ha provocado. Concluimos entonces que, listo, si la ira se lleva de manera inapropiada, incontrolable, persistente e intensa, responderíamos entonces a la pregunta de que si la ira se consigue como algo negativo, en ese sentido, sí, porque ya la ira pasaría a asumir todo el control, toda la acción y toda la reacción del sujeto de esa forma, o cuando hay una sospecha de esa forma, y entonces vamos, es como decimos, a explotar, ¿cierto? Inapropiadamente. Y cuando ya hay una sospecha y una detección temprana de que se puede llegar a esto, ya entonces sería necesario hablar de una prevención y un tratamiento de dicha frecuencia e intensidad alta de la emoción de la ira para que no se encuentren estas implicaciones negativas, ¿cierto? Por lo que decíamos, por salud física, mental y el ajuste social. Entonces tengamos en cuenta con respecto a lo anterior lo siguiente. La ira produce efectos subjetivos o sentimientos entonces de irritación, enojo, furia y rabia, que también va acompañada de obnubilación, incapacidad o dificultad para la ejecución eficaz de los procesos cognitivos. Puede producir la sensación de energía o imposibilidad, de necesidad subjetiva de actuar físico o verbalmente, para resumir entonces ahí, eh, de manera intensa o inmediata, porque busca como la solución más rápida a la problemática, ¿cierto? Y se apresa como entonces de esa experiencia aversiva, desagradable e intensa, y por ello puede ser una emoción potencialmente peligrosa. Entonces ya por ese lado es donde de verdad que sí tendríamos que buscar cómo prevenir esas implicaciones negativas. Entonces, entre los principales tratamientos o postulados para no llegar a estos extremos, donde esto es lo que implica vivir con ira, que es la respuesta a nuestra otra pregunta, de que ya no hayan este tipo de barreras para lo social, para lo emocional, para lo físico, al llevar la ira hasta esos extremos. Tenemos varias técnicas que se han centralizado desde los años 90 en la regulación de esta emoción, que también podríamos hablarlo como, digamos, no solamente regulación, sino que aquellos que les guste más el término de inteligencia emocional, desde lo que dice el famoso autor Goleman, también eso puede servir si lo quieren consultar, porque él también trae algo muy similar a lo que podemos hacer con la regulación. Pero en esta parte de la regulación que voy a hablar tiene un enfoque cognitivo-conductual, que se adapta desde diferentes modelos y poblaciones. Existen estrategias entonces que aportan más a la autorregulación, otras es a la consolidación, donde se generen habilidades de afrontamiento más pasivas, según investigaciones que hacen, por ejemplo, Abascal y Palmero en 1999. Ellos son autores que recopilan parte de las técnicas investigadas durante estas décadas de los 90. Entonces, una primera técnica que tenemos es el control de la ira de Novaco. Sus teorías empezaron a surgir desde 1975 y él nos habla de que primero, para no llegar a un estado negativo de la ira y que no implique todas estas consecuencias, vivir en ese estado constante de ira, es que primero debemos tratar de mantener una orientación hacia la tarea antes que hacia la provocación. Entonces, como que, bueno, no me puedo perder del objetivo cuando hay esta provocación, sino tratar de mantenerme enfocado en la tarea, en el objetivo de lo que yo estaba haciendo en ese momento. Centrarse entonces a uno mismo va a ayudar a disminuir el arousal de la ira ante la provocación. Lo segundo es que ante una provocación personal, eh, se sugiere trabajar mucho en los niveles de autoestima, porque una persona con alta autoestima va a tener una menor probabilidad de responder con ira que una persona con baja autoestima, desde lo que dice Novaco. Entonces él dice que el trabajo en la autoestima es esencial.
Lo tercero es que una persona con habilidades para responder de manera asertiva a la provocación va a tener una menor probabilidad de experimentar pues la ira y no se va a dejar como afectar tanto por la provocación, ¿cierto? Porque tenemos esa habilidad de la asertividad eh, que va a ser pues muy útil a la hora pues como de reaccionar y afrontar la ira. Lo cuarto es que aprender a utilizar nuestra propia activación como una señal de punto de partida. Entonces, si yo empiezo a percibir que algo me está produciendo enfado, enojo, la molestia, este displacer, como lo deseen llamar, yo puedo encontrar algo en particular que me avise, listo, ya esto se puede, ya me estoy enojando, donde en este punto donde yo puedo controlarlo, puedo alejarme, porque yo ya aprendí a distinguir ese punto de partida que puede hacer que si no lo controlo en ese momento, explote. Lo quinto es que la percepción de que comienza a tenerse el control de esa situación en la que ha habido la provocación va a disminuir la probabilidad de experimentar ira y va a incrementar la posibilidad de experimentar conductas positivas de afrontamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo ya empiezo a ver que es más las veces que tengo control, ese control, ese sentirse que puedo manejar esta situación que me ha generado provocación, va a generarme un placer, una satisfacción y voy a tender más hacia esa condición. Y lo último es que también aprender a identificar la secuencia de provocación en diferentes escenarios y momentos hace que yo utilice un, unas instrucciones adecuadas o autoinstrucciones. Entonces, por decir, si yo ya sé que yo tengo estas secuencias de provocación, que sé que ciertas cosas me provocan ira o me dan una molestia, yo puedo acudir a las autoinstrucciones. Las autoinstrucciones que pueden ser, algunos autores sugieren algo como una palabra que tú tengas como clave y que distraigas tu mente, que incluso ese era uno de los pasos que Novako nos decía, en otra cosa, lo enfoques en otra tarea y te facilite de tener como, digámoslo así, el derroche de ira. Una segunda técnica es el control de la ira de Diefenbaker, perdón, de 1994. Él también nos da unos puntos. Menciona el primero como aumentar la conciencia del déficit, ¿cierto? Que es tener conciencia de que yo tengo respuestas que hace que la ira se propicie más. Entonces, si yo aumento las respuestas que conduzcan al empleo de habilidades de afrontamiento para reducir o controlar la ira, va a ser mucho mejor. ¿Y cómo se puede lograr? Es necesario entonces que el paciente, la persona, tome conciencia de la respuesta airada que está dando en ese momento, en esa situación. Y para ello tiene que favorecer la realización de preguntas del tipo reflexivo evaluativo. Cosas como qué, como ¿por qué me está provocando esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo podría manejarlo? La intensidad que estoy teniendo con respecto a este momento, si es necesaria, si valía la pena que me esté enojando así, o porque yo reacciono más así ante estas situaciones que ante otras. Entonces ya al tomar conciencia puede haber más claridad en qué puedo hacer para tener control. Bueno, lo segundo que nos dice este autor es que interrumpir el desarrollo de la respuesta de ira puede ser necesario. ¿Qué se refiere? Consiste en conseguir que uno mismo, pues, o la otra persona desarrolle algún tipo de estrategia con la que pueda cortar el desarrollo de la respuesta de ira que comienza a experimentar. Él acá también menciona mucho la técnica del uso de autoinstrucciones, ¿cierto? Que sean claras y que corten la emoción y puedo hacer uso o no de imágenes que me inciten a la calma. Entonces él da un ejemplo como que, bueno, empieza el momento de ira, yo puedo decir algo como basta, detente, no más, para mí mismo, lo puedo hacer en la misma intensidad y ya tratarme de dirigirme entonces a esas imágenes que me transfieran calma o alguna idea que me transfiera calma o algo por el estilo, depende de la estrategia pues que cada persona decida escoger. Como tercero, él dice que utilizar el entrenamiento de relajación, sea de respiración o cosas así, practicándolo primero en situaciones
que no sean estresantes van a permitir que luego lo podamos realizar en situaciones provocadoras de ira. Incluso también lo podemos practicar en esas situaciones. El cuarto paso es la reestructuración cognitiva. Se trata básicamente de tratar de modificar esos sesgos o creencias que pueden llevar a dar una respuesta de ira. Entonces, como algo, bueno, es que a mí me enseñaron que si yo siento que una persona está siendo injusto conmigo, yo no me debo dejar y tengo que reaccionar siempre con rabia, con enojo, porque me tengo que hacer respetar o tengo que demostrar de que yo estoy insatisfecho con esto o que esto me está doliendo, me está perjudicando. Entonces, como tratar de mermar esas cosas que se han aprendido, todo ello con la intención de dotar pues como más flexibilidad ante estas situaciones, ¿cierto? Y el tipo de activaciones que se están realizando. Entonces, bueno, seamos más flexibles, qué otras posibilidades tienes ante eso, o si te disguste, así te parezca injusto, qué otras cosas se pueden hacer. Ahí también se puede acudir mucho como a la parte de las preguntas reflexivas. Y por último, él nos habla de la solución de problemas y autoinstrucciones nuevamente, pero orientando la ira como un problema a resolver. Es decir, no es la situación provocadora lo que hay que resolver, sino en sí esa emoción. ¿Qué pasa con la emoción? ¿Cómo se puede resolver? Y así poder planificar otro tipo de soluciones, sea para la situación provocadora o no. Como un plus, uno diría, bueno, eso en adultos puede ser complejo, porque igual no dejamos de ser humanos, como decía Aristóteles, igual sigue siendo un deseo y si a veces nos dejamos conducir por el deseo podemos sesgarnos, pero hay una posibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, entonces con niños? Si nos enfocamos cuando comenzamos con nuestro desarrollo, ¿cómo entonces podemos aprender y enseñar esas estrategias de afrontamiento de la ira con los niños y que no pase de pronto un ejemplo, que yo crecí en un ambiente agresivo, aversivo, donde muchas me enseñaron a que todo se solucionaba una vez se sentía la ira, era a través de agresión o cosas así? ¿Cómo puedo hacer para que esto sea diferente? Entonces hay varias técnicas que también se han trabajado por varios autores que no son muy complejas, entre ellos está Mitton, Di Giuseppe, Go, Taylor y Logan. Ellos hicieron unas investigaciones en el 2004 aplicadas con niños en edades tempranas, primera infancia que es de 0 a 5 años y de edades escolares primarias, entonces más o menos como hasta los 9, 10 años. Eh, Ellos agruparon dos tipos de técnicas. Una que es la técnica de Kendall y Braswell de 1985. Ellos se enfocan en un control de la respuesta impulsiva que tenga el niño ante la aparición de problemas con el mismo uso de autoinstrucciones, perdón, desde 5 pasos que apuntan a la resolución de problemas. El primero es el reconocimiento y la definición del problema. Entonces, tú ya puedes acercar al niño como, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el problema? Eh, Desde mi experiencia, por decir, yo estoy cuidando un niño de 6 años y una niña de 4, entonces obviamente van a haber problemas, pelean por algún juguete o alguna cosa, entonces, ¿cómo se puede ayudar? Listo, primer paso, reconocimiento y definición del problema. ¿Qué pasó? ¿Por qué te peleaste? Ah, es que me quitó el juguete. Listo, reconocimos, te quitó el juguete y eso te provocó ese impulso de rabia, ¿cierto? Desarrollos o alternativas de solución del problema es el segundo paso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, toma turnos, comparte, estás jugando un ratico tú con él, después el otro niño juega con el juguete, podemos tomarlo en un timer, puedes preguntar de buena manera que por favor te lo preste, cosas así. Nosotros podemos guiar a los niños a eso para que tengan eso en cuenta. Lo tercero es focalizar la atención en elementos claves del problema. Entonces, por ejemplo, listo, ¿era más sencillo arrebatarle el juguete o es más sencillo preguntar? Porque mira que ya se generó todo este problema, estás en problemas tú, está en problema tu hermanita, eso generó una pelea peor y te ganaste el regaño o el llamado de atención. Lo último es elegir la solución más potencial para anticipar las consecuencias. Entonces, bueno, sabes que una consecuencia de la reacción impulsiva que tuviste es que
voy a quitar el juguete, ¿cierto? El juguete va a estar castigado por 5 minutos, nadie va a jugar con él. Pero para que tú evites esto o algo más, ¿qué podemos hacer? Tú puedes anticipar de que si reaccionas de esta manera y vas a golpear a tu hermano, le vas a gritar o le vas a pegar, van a pasar estas consecuencias. Entonces ya hay anticipación de consecuencias. Y por último, sería un autorrefuerzo por el uso de la misma técnica. Entonces, una vez que más se vayan repitiendo estos pasos con los niños, va más quedando la idea de cómo puede regular la respuesta impulsiva de ira. Ya la segunda técnica que menciona Meaton y otros es la técnica de Greenberg y su grupo PATH, por sus siglas en inglés, que es Promoting Alternative Thinking Strategies, que se refiere a promover alternativas de estrategias de pensamiento, donde ellos se enfocan más en la regulación emocional y cognitiva para la interacción social de los niños. Entonces, busca es promover las conductas prosociales, ¿cierto? Entonces, con la aparición de la ira, es algo que no va a incrementar esas conductas prosociales y por eso ellos tratan como de, bueno, tratemos de buscar la incrementación desde algo positivo. Ellos mencionan 3 pasos. Lo primero es el incremento de conductas sociales positivas, como que desde el aprendizaje de habilidades sociales para hacer y mantener amigos, ¿cierto? Entonces, digamos como la parte de la comunicación, de actividades o interacciones sociales que sean placenteras, como por ejemplo cosas que disfruten hacer con amigos, que se iban a jugar al parque, que es aquello, digamos, que pueden hacer con los amigos y que no, algo así como un tipo de reglas sociales y demás. Eh, a desarrollar esas habilidades de comunicación como es la escucha y la opinión, saber escuchar y saber qué opinar y demás, ¿cierto? Es una forma de irlos ayudando como a regular y incrementar esas conductas sociales positivas. Lo segundo es el desarrollo de estrategias del control emocional, que es reconociendo extremos afectivos para tratar de nivelarlos y reconocer a diferenciar las respuestas emocionales de las conductuales. Entonces, un ejemplo, listo. Algo emocional es que ante esa ira voy a empezar a, siento ese enfado, ¿cierto? Y mi conducta es comenzar o a llorar o a gritar o a golpear. Entonces puedo mostrarles una diferencia. Es como que listo, está bien que, ¿cómo te sientes? Es que me siento enfadado, estoy frustrado, tengo ganas de llorar. Eso es algo que, por ejemplo, en mi caso me dice mucho el niño de 6 años. Es que me parece algo injusto, mi hermana me está golpeando por esto, no quiere compartir los juguetes, entonces yo también quiero golpearla o le quiero gritar o le quiero tal cosa, ya reconocimos eso. Eh, ¿Y qué respuestas emocionales o conductuales podemos entonces diferenciar ahí? Listo, no vas a gritarle, no, en la conducta no la vas a golpear y podemos señalarles qué tipo de consecuencias tienen. Y por último, ya es pensar en estrategias de solución de problemas como, por ejemplo, para, detente, piensa antes de actuar, plantearles también, ayudarles a plantear como alternativas de solución, como que, bueno, puedes apartarte para no empezar una pelea, respirar, puedes llamar a un adulto para que te ayude, para ver qué es lo que está pasando, puedes tratar de encontrar otro juguete para jugar, ¿cierto? Son ejemplos pues como muy simples, pero ya se pueden trasladar pues como a otros tipos de situaciones y así ya se pueden como aplicar y una vez aplicadas evaluar su utilidad. Entonces, ¿qué es esto de evaluar su utilidad? Un ejemplo. Yo con los niños puedo presentarles unas consecuencias. Listo, si tú te dejas guiar más por el impulso de rabia llevado hacia la agresión, hacia golpear y todo eso, tienes estas consecuencias. Se te quita el juguete o te vas para tu habitación o te regaño o tal cosa. O si tú aplicas esto otro que es
preguntar de buena manera si puedes tener un turno, si el otro niño o la otra niña te está diciendo algo feo, te empujó o actuó de otra manera que a ti no te gustó, puedes pedirle que pare o entonces acudir a un adulto y de esa manera te ayudan y se ayuda a corregir lo que pasó y no tienes que ir entonces a tu habitación o no se te tiene que quitar el juguete. Entonces ahí se evaluaría la utilidad. Bueno, ya esas son como las técnicas. Ya yo terminaría es como con mis conclusiones, pero antes de las conclusiones entonces de que si es catalogada como algo negativo, no es catalogada como algo negativo, qué implica entonces todo hasta acá. Yo creo que igual se ha respondido mucho, no sé si alguno tenga alguna duda y ya le quisiera pues como también abrir paso a Gabriel para ya más adelante cerrar. Bueno, gracias, Pau, que hayan tomado nota de las técnicas. Yo creo que de las técnicas de Pau, pues vemos que hay como varios matices, ¿cierto? Hay unas que sí trata, por ejemplo, de promover las conductas prosociales. Es del tipo de técnicas justamente que yo me cuestiono, ¿cierto? Porque este asunto de lo prosocial es pues como un constructo que beneficia a quien o qué, pero la mayoría, ¿cierto? La otra gran parte de esas técnicas lo que hacen es generar toda una dinámica bien interesante, pues como en la construcción de sujeto. Yo, antes de continuar con mi intervención, pues voy a atender una pregunta que hace Andrea y es cómo se podría definir esa transformación, la palabra transformación entre comillas, que sucede cuando se experimentan ciertos tipos de iras y que aluden una dimensión desconocida del yo, que supone haberse definido. Bueno, Andrea, pero lo primero ahí es que vos ya entras definiendo un evento, ¿cierto? Y lo estás definiendo como una transformación. Entonces, mientras que Pau intervenía, pues, traté como de organizar una respuesta más o menos satisfactoria, no a cómo definir esa transformación, pues, porque una transformación se define sencillamente como un proceso de cambio, sino como tratar de entender elementos causales, ¿cierto? Y elementos consecuentes de esta transformación que se da en los episodios de ira. Lo primero que voy a referenciar y voy a aprovechar porque por ahí está Sara, a ver si de pronto se anima a participar sobre el concepto de patrimonio. Hay un ensayo bien interesante de un arquitecto colombiano que es Carlos Niño Murcia, en el cual retoma otro que desde hace bastantes años ha sido representativo para mí y es Ernesto Moure. Y el texto se llama La arquitectura del Estado y el patrimonio cultural, eh, que lo pueden encontrar, no sé si está virtual. Si a alguien le interesa, pues me puede escribir y yo luego le puedo mandar imágenes o algo del texto, que pues afortunadamente lo tengo acá. Eh, lo que dice Niño es que el sujeto, ¿cierto?, se transforma a medida que se transforma su entorno, ¿cierto? Toda vez que hay y eso lo hablamos también en el video de en la conferencia sobre la depresión, ¿cierto? Como todas estas fuerzas y estas energías que se chocan continuamente. Entonces, una vez se cambia el contexto, o cada vez que se modifica algo en el escenario, pues debe modificarse en menor o mayor medida el comportamiento, la experiencia vital de quienes habitan ese territorio, quienes lo circulan, y en consecuencia cambia su interior. Y ahí es cuando entra pues, Ernesto Maure con este concepto que creo que ya he tocado por lo menos 100 veces en los conversatorios, y es el de patrimonio y el concepto de restauración patrimonial. Entonces recordemos que lo patrimonial es lo que genera pues como unos pilares sociales y culturales, entendiendo culturales como la consecuencia de una serie de comportamientos de personas que generan situaciones y esas situaciones a su vez generan otros comportamientos. Entonces lo que implica renovar el patrimonio, restaurar, perdón, lo que Ernesto Maure dice que restaurar no es que las cosas queden igual como se dieron originalmente, sino restaurar sus valores, unos valores que sean útiles y funcionales, a propósito de lo mismo que decía hace un rato con respecto a John Stuart Mill. Y pues una vez se restauran estos valores, entonces nosotros también como objetos en el escenario nos vemos modificados. Entonces eso a nivel de causa, Andrea, como que a nivel de una causa de esa transformación, lo que sucede es que nosotros vamos por la experiencia en un ecosistema como un objeto, como un cuerpo, y nos encontramos con otros cuerpos que tienen otras fuerzas, esas fuerzas nos confrontan y nos obligan a una modificación. Entonces esa transformación
que sucede cuando se experimenta ciertos episodios de ira, pues puede obedecer justamente a que estamos restaurando una serie de valores. Ahora, la palabra restaurar también tiene otra acepción muy importante, y es una que pues, de hecho traía aquí desde el texto, y es que creo que Pablo mencionaba ahora, y si no, pues se me fue porque es algo que propone Aristóteles, y es que todas las emociones, ¿cierto? Todos los afectos parten de dos sensaciones básicas, que son la de placer y displacer, ¿cierto? Entonces, lo interesante es que ¿y por qué traigo este texto y aprovechando la pregunta de Andrea, del patrimonio y como términos de la arquitectura? Porque el término placer viene de piacere, placere, y de otro, de un latino más antiguo que es parcel, que luego, pues como se traslada al portugués, ¿cierto? Que es el tema de la parcela, que es como el territorio que se le da a cada persona. Lo que hacían las personas con las parcelas, que esto es algo como eh, intermedio entre el feudo y ya pues como un periodo más industrial. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Itagüí, que es un territorio relativamente joven, tuvimos una economía de parcelas que fue generada por Diego Chavarría Misas, cuando trabajó, pues Diego Chavarría Misas, para quienes no saben, es un personaje fundamental de la historia de Colombia y sobre todo de Antioquia, de Itagüí, que fundó una empresa histórica que es Coltejer, que inicialmente estaba en la zona norte, que era Bello, y cuando ya había demasiada gente, pues se vinieron para el sur, y en Itagüí funcionaban esta economía de las parcelas, ¿cierto? Y de hecho todavía es muy común escuchar la palabra parcelación. Pero lo importante de la palabra parcelación es que a la gente se le daban parcelas para que pudiera tener estabilidad. Y lo primero que empezaba a hacer la gente con sus parcelas, pues era no ponerlas a producir, era no trabajarlas, sino marcar los límites, ¿cierto? Todo este concepto de propiedad privada que es lo que genera como la burguesía y el capitalismo, todo este concepto de propiedad privada, más que sacar utilidad a la tierra, más que sacarle algún usufructo, lo que busca es demarcar los límites, ¿cierto? Entonces, lo que sucede, y una de las razones por las que yo respondo a la primera pregunta de si la ira es algo bueno o malo, con un tajante y vehemente no, es que la ira, igual que cualquier otra emoción, va a generar tensiones, va a generar una sensación de placer que en el fondo siempre es de displacer, ¿cierto? ¿Por qué? Si ustedes pónganse a pensar, si ustedes están riendo demasiado tiempo, empieza a ser doloroso o incómodo, ¿cierto? Incluso empieza a afectar algunas partes del cuerpo, y es lo que hace que incluso en términos psicológicos el estado maníaco sea considerado pues un estado anómalo e incluso de enfermedad. Porque todas las emociones, por más carreta que le echen, todas las sensaciones, por más cuento que le echen, son en el fondo displacer. Y lo que genera placer es el retorno. Un poquito antes de empezar, estábamos hablando Paola, Gustavo y yo sobre el tema del irse, ¿cierto? El tema de convivir con otras personas, y yo le decía como, a ver, es que el tema de estar con alguien todo el tiempo es muy difícil porque se pierde la esperanza de volver. Entonces vos te vas y nace la esperanza de volver. Cuando vos nunca te vas, no pueden hacer la esperanza de volver. Hay una canción de un artista chileno que bueno, su nombre artístico es Chinoy, se llama La Despedida, que dice algo como: de no irse nació la despedida, ¿sí? Hay una necesidad de irse, una necesidad de moverse, una necesidad de transformación. Eso por una parte. Oh, ¿Cierto? no sé si te entendí bien en lo que te referías. Creo que en algún punto lo que nos estás comunicando es que las emociones son placenteras, pero pues a la vez no son placenteras, o sea, tú las quieres, pero no son placenteras. Eso es lo que quiere decir, porque siento que en realidad hablamos más de qué tan prolongada es esa emoción. Tú hablabas de lo de la risa, pero siento que la risa sí es placentera. Lo que ya no sería placentero, sí, qué tan prolongada sería. No sé si te entendí bien ese concepto. Pues, de hecho, bueno, Adriana, le he dicho como 50 veces a Andrea, qué pena, Adriana, eh,
pues te invito como a ver al menos parte del contenido. Parte de mi discurso se enfoca muchísimo justamente en quitarle el valor a las palabras, ¿cierto? Y reducirlas o suprimirlas en la medida de lo posible como a su lugar más primordial. Entonces, en este caso, cuando yo hablo de placer y displacer, no lo hago en esos términos como de que sea bueno, agradable, no, sino simplemente que el displacer genera como un movimiento, como una tensión, ¿cierto? O sea, el placer, como que el displacer te saca de tu estado de equilibrio. Cuando vos te estás riendo a carcajadas, sea mucho o poco, y tenés, pues tenés parte de razón cuando dice que es cuando se vuelve muy extenso, y lo mismo cuando hablan de la tristeza o la rabia, que cuando dura mucho es que se vuelve enfermedad, pero cuando vos te reís, aunque sea 5 segundos a carcajadas, generaste una pues estás generando una distensión en tu cuerpo, ¿cierto? Para llegar ahí tuviste que generar, o sea, pero en el momento en que sale la risa, tuviste que generar una tensión, tuviste que generar un desequilibrio. Ese desequilibrio, pues aferrado como a este discurso que venía trayendo del origen de la palabra placer, viene a ser displacer. Y el placer viene justamente cuando esa energía acumulada, cuando esa presión acumulada se manifiesta a través de alguna de las emociones y empieza a buscar eso que se nombra mucho como proceso de homeostasis. Entonces, por eso como que decía que la ira no puede ser mala sencillamente porque está al mismo nivel de las otras emociones, de los otros afectos, y que sencillamente se va volviendo pues como negativa en razón de quienes la observen. Y también pues a propósito de esta pregunta, que me pareció muy interesante la pregunta de la transformación, aunque ahorita que la pienso, creo que pude haberla tomado mucho más simple y era como la cara de loco que uno pone cuando se enoja, pero creo que me fui por otro lado, no sé si era eso me disculpo, pues si era esa la pregunta, creo que es sencillamente como una reacción química, ¿cierto? Como una alteración del organismo, pero aparte pues de esto que les mencionaba del texto de niño, está otro texto que de hecho estoy revisando recientemente apenas, no podría hablar a profundidad de él, pero es el seminario 10 de Lacan a propósito de la angustia, y pues como que hay algo que él nombra como la trampa narcisista, y cuando nos encontramos frente al yo, frente a eso que creo que soy yo, frente a mi espejo, o sea, a través de un espejo real o sobre todo a través del ejercicio de proyectarme en los otros, en las otras personas, y me identifico con ese otro que tengo al frente, caigo en una trampa narcisista. En esa trampa narcisista me reafirmo. Y ahí es donde nacen todo ese tema de la sombra, de los ideales, ¿cierto? De perseguir como una figura pues de perfección o ideal. Y cada vez que ese reflejo se rompe, yo lo que, de hecho, es como una causa y una consecuencia, es una causa porque es algo que según Lacan, pues tenemos ahí, tenemos una tendencia a liberarnos de esa trampa narcisista para suprimir esa idea de yo, para suprimir esa idea de otro y luego volver pues como a tomar los pedazos de ese espejo y quedar con una nueva figura. Esa es la causa y la consecuencia es que justamente ante cada encuentro, ante cada experiencia vital en la que se quiebra ese espejo, en la que se quiebra esa trampa narcisista, pues vamos a tener un cambio significativo, ¿cierto? Significativo en la medida, pues, en relación con las proporciones de la experiencia que hayamos tenido. Ahí bien, Adriana, ahora sí ya, Adriana. Es que te silencié, si vas a hablar, toca quitarte el silencio. Bueno, entonces, es como que ahí traté de responder desde varias perspectivas la pregunta que nos hacía Adriana, y voy a avanzar para ya luego darle pues espacio a a la ronda final, que siempre es de conclusiones, con la lectura de un pequeño aparte, pues en el que inicialmente menciono esto que dije que me adelanté al principio sobre para quienes trabajaba Séneca, ¿cierto? Y Aristóteles, y el concepto de aristocracia también, y el concepto de que ellos eran parte de la corte, ¿cierto? Y que para quienes el concepto de corte no es muy familiar, pues la corte es como todo esto que socialmente siempre se ve como lo más importante, como lo que está encima de todas las demás personas en un grupo social, pero
que a la larga no es sino una especie de estadio social falsario. Y lo que sucede ahí es que la corte es la que de hecho define como cuáles van a ser las normas sociales, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué se debe hacer y qué no, pero de puertas para afuera y de puertas para adentro suceden otras cosas. Entonces yo digo como que no escuche el pueblo las músicas que estimulen sus apetitos, háganse orgías y festines en los palacios, que contribuya al pueblo y no derroche sus ganancias, que se realicen fiestas en honor a los héroes, los ídolos y los gobernantes, a propósito de lo que pasó esta semana, el 20 de julio, y este tema de los aviones, y el helicóptero este súper especial que anda rondando en Bogotá, que nos andan diciendo pues que seamos mensurados con los gastos, que hay que salvar no sé qué, y bla, 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 y andan derrochando plata en gasolina, para aviones, para helicópteros, en la revista militar, que parece ser la revista más cara del país. Bueno, fórmese al vulgo en oficios que mantengan ocupadas sus bajas pasiones, y en cambio fórmese a los líderes en razón y retórica para que encuentren justificaciones elocuentes a sus impulsos banales. ¿A quién conviene, sino a los que tienen el control de las cosas, que éstas no se salgan de sus manos a causa de un impulso externo? Es por eso que los gobernantes justifican la violencia y la agresión de la fuerza pública, señalando a quienes se oponen a sus planes de ser los malos de la historia. De igual modo, proceden los opositores para justificar su enojo y su violencia, ¿cierto? Entonces, aquí lo que yo trato de hacer es traer este tema de la ira también a lo social, y también pues aquí a dos autores que también se han utilizado, unos más, creo que pues uno más que otro en las conferencias, que son Henry David Thoreau, ya lo va a escribir bien, y Walter Benjamin. Pues Henry David Thoreau es el que funda o el que trae este concepto de la desobediencia civil, que es una objeción de conciencia colectiva. Él lo hace como también a diferentes niveles, hay uno que es activo, otro pasivo, entonces hay una forma activa en la que uno ataca las cosas que considera que están mal de la sociedad, y una forma pasiva en la que sencillamente es indiferente a esas cosas, elude la norma, elude sus compromisos sociales, y a través de eso pues se hace la objeción de conciencia, y cuando se hace desobediencia civil es porque logramos convocar un grupo social significativo y que genere cambios. Por otra parte, lo que propone Walter Benjamin es que debe haber como toda una emancipación de los oprimidos, y que cuando haya en el camino algo que se oponga a esa emancipación de los oprimidos, ese algo debe ser eliminado. A diferencia de muchos otros autores, Walter Benjamin no es defensor de la vida. Para él como que hay una epístola fundamental, y es que si es necesario sacrificar vidas por la vida, debe hacerse, entendiendo la vida como una construcción social, ¿cierto? Dejando un poco atrás, recordemos que Walter Benjamin también toma todo este materialismo marxista, materialismo histórico, que es una construcción pues consecuente y una avanzada desarrollo de nuestra especie para dominar lo que supuestamente es natural. Entonces, cuando hablamos de dominar lo natural, hablamos de que no hay por qué suponer que la vida como elemento biológico es algo sagrado. Entonces ya voy a dejar ahí, como agregando solamente que tengamos presente que la represión o la dominación de los afectos no sucede solo sobre la rabia y la ira, o la ira, y ni siquiera sobre las emociones o los afectos que se nombran como negativos, entiéndase, pues, como lo hemos mencionado reiteradas veces, tristeza, depresión, angustia, ansiedad, sino también sobre las positivas, sino que sobre las positivas obviamente no es negándolas, en ese caso son muy lógicos, son muy coherentes, a lo negativo lo anulan y a lo positivo pues le suman asuntos, acumular, entonces nos moldean cuál es el camino para ser felices, cuál es el camino para la estabilidad, cuál es el camino para el bienestar, cuál es el camino para el equilibrio, ¿cierto? Hay como toda una coerción de la afectividad y de las emociones, a través de la cual te van a decir si sos digno, digna o no
de ser parte de una esfera. Si vos no te acoplas a unas normas, sino, de eso que mencionaba Pau ahorita, si no caes en conductas prosociales o protosociales, ¿cierto? Que permitan fortalecer el proyecto social humano que se ha creado para el escenario en el que estás conviviendo, entonces vas a ser segregado, no vas a hacer méritos. Y aquí aprovecho pues yo para traer un concepto que propuse en una conferencia anterior, que es cambiar la palabra meritocracia por cratomerencia, aludiendo a que la meritocracia es como una falacia, como un mito en el que dice que podemos lograr lo que queramos con nuestro esfuerzo, pero miramos que muchas veces nuestro esfuerzo va en contravía del contexto y el contexto no lo permite, entonces que en vez de decir meritocracia deberíamos decir cratomerencia, que es un poco decir el poder que tenemos con lo que se nos herede y se nos dispone en el contexto, y que es mucho más honesto que hablar de méritos. Dejo por ahí en este momento y ya doy espacio como a las conclusiones, que vaya a ser Pau, también intervenciones que ustedes tengan por ahí, más preguntas y bueno, también concluiré al final con algo. Bueno, no, a mí mis conclusiones pues me llevaron a algo como que muy corto y sustancioso, por decirlo así. Yo llegué a nivel personal a la conclusión de que la ira como emoción no es mala o negativa, o no la podríamos como denotar como algo así en el sentido de que al fin y al cabo va a ser parte siempre de los seres humanos, que están nuestros genes y que al fin y al cabo va a cumplir esa función comunicacional que yo pienso que sigue siendo importante, no tanto solo por lo que mencionaba antes de que la cuestión de la autodefensa, o expresar disgusto o insatisfacción hacia los otros, sino también al diferenciar límites tanto nuestros como de los otros, ¿cierto? Y ahí lo que hablaba Gao como de lo prosocial, yo pienso que también va a dar como una pizca de importancia a eso de lo prosocial, porque si yo aprendo a leer eso que el otro me comunica o a reconocer eso que yo estoy comunicando por medio de la ira y reconocer esos límites tanto propios como del otro, yo me puedo, digámoslo, como poner ese alto, ese stop y decir, listo, hasta acá se llega, porque ya estoy o sobrepasando ese límite del otro, porque me está comunicando esa insatisfacción, ese dolor, ese algo, y lo mismo de mi parte. Entonces, al fin y al cabo, siempre va a cumplir una función. Yo pienso que no sería tanto hablarla como desde algo negativo, sino más bien decir hasta qué punto el llevar la emoción como todo, porque también estoy muy de acuerdo en lo que se decía Gao, por ejemplo, de la risa. Si yo llevo la risa a un extremo, ya llega el momento donde no se va a sentir placentero porque me está doliendo la barriga o me estoy quedando sin aire o cualquier cosa. O lo mismo con la tristeza, ¿cierto? Y me hace desatar otras cosas como una depresión y demás, y a largo plazo no va a ser placentero. Entonces sería algo muy similar con la ira. Si yo dejo eso a largo plazo, si los periodos de intensidad sobrepasan el control que yo pueda tener sobre esa emoción, que aunque a veces se pierda, que yo pienso que es normal, ¿cierto? Igual seguimos siendo seres impulsados también por el deseo y en parte no dejamos como de lado esa partecita básica, entre comillas, animal, de que bueno, llega un punto en que la ira de verdad va a ser tanta interferencia que no la va a poder controlar, pero entre lo general que sí podemos pues como hacer un stop y diferenciar, porque a la larga nos va a perjudicar demasiado a nivel, ya lo vimos, fisiológico, entonces que con los ritmos cardíacos y demás, eso se va a empezar a expresar en el cuerpo, vamos a estar todo el tiempo con agitación, vamos a estar todo el tiempo con la tensión muscular y demás, y cuando ya encontramos qué hacer desde otra manera, cómo poder sobrellevarla, cómo poder afrontarla, sea a partir de las técnicas que aquí hemos mencionado, que se sugieren, que yo misma encontré algo que hacer, que si me dio por pintar un mandala y esa es mi forma de afrontar la ira, así lo pince a los madrazos, es tu forma de hacerlo, listo. Y vas a ver que a la final te va a volver a esa satisfacción y tal vez te ayude a volver a esa homeostasis, ¿cierto? Entonces la clave está en reconocerla y no dejarla trascender, ¿cierto? Volverla más bien como una
fuente de reconocimiento para después partir a la solución de problemas sin cederle todo el control, ¿cierto? Entonces hay que trabajar en esas estrategias de afrontamiento y así reducir entonces los daños a nivel de salud físico, mental y de desarrollo social. Yo en esta parte hay algo que para concluir a mí me gustó mucho. Yo les envié ahí el texto de el que retomé algunos conceptos pues como básicos de la ira. Los envié también al chat. Estos son Pérez, Redondo y León. Ellos son unos autores que pusieron su investigación en una revista virtual que se llama REME. No me acuerdo en este momento qué es lo que significa la sigla, pero es algo como revista de no sé qué. Bueno, ellos hablan sobre la aproximación a la ira y van de la conceptualización a la intervención psicológica. Entonces, algo que me parece resume muy bien cómo afrontar esas estrategias es lo siguiente, que es muy práctico. Entonces, cuidar la propia autoestima, ¿cierto? Cuidando las elecciones que uno mismo toma. Sabemos que sobre todo en las épocas actuales han habido muchas controversias en cuanto a la autoestima, de qué se puede hacer y demás, pero sí, o sea, mira que dentro de todo lo que hemos hablado hoy, algo que decían estos autores era que una persona de pronto con niveles más altos de autoestima va a ser menos vulnerable a que se vea lastimado por sus valoraciones o las valoraciones que hagan otros, ¿sí es verdad? Porque cuando vemos que una valoración que hace un otro que nosotros connotamos como negativa o que están tentando contra nosotros, contra nuestras creencias y somos más susceptibles a eso, podemos tender a este tipo de emociones, porque esa es nuestra reacción, o tendemos a la ira, o puede que tendamos a la tristeza, y bueno, son cosas que son menos placenteras, y ahí eso nos va a dar como o otro plan de afrontamiento, ¿cierto? También nos hablan de mantener la orientación hacia la tarea, que eso también ya lo habíamos hablado, identificar escenarios y secuencias habituales de ira, para yo ya reconocerlos y entonces saber a dónde tengo que empezar a aplicar mis estrategias de afrontamiento, dónde yo puedo cortar, qué puedo hacer, eh, identificar las primeras sensaciones, entonces yo ya sé que me está dando calor, me está aumentando la taquicardia, no puedo respirar, ya siento la tensión, bueno, eso también me puede ayudar un poco a parar. La reducción de la activación fisiológica. Entonces, por ejemplo, listo, yo ya estoy empezando a sentir esa activación fisiológica de lo que es el calor. No sé, tómese un vasito con agua, como dicen por ahí, y son cosas que realmente sí pueden ayudar, también dependiendo de la persona. La revaloración de la relevancia de la situación, lo que hablamos ahorita, como que esas preguntas reflexivas, realmente sí vale la pena, si es necesario este nivel de rabia que he tenido con respecto a la situación, qué otras cosas pueden hacer, porque suelo a reaccionar de esta manera, ¿cierto? O también como que mirar la atribucionalidad externa, entonces, esta persona, ¿por qué atacó de esta manera? ¿Qué fue lo que pasó? También qué es lo que qué le puede estar pasando a esa persona, o bueno, esa persona tal vez tiene un problema que no es mío y realmente no soy yo, entonces no me puedo dejar afectar. Ya está también la expresión de deseos personales en términos deseo personal, pues también, que es como que, bueno, yo deseo esto, entonces para tratar de que esto pase, simplemente tratar de también respetarlo como los deseos personales del otro y el refuerzo del autocontrol, pues que yo ya he percibido. Entonces, listo, si yo ya sé que para autocontrolarme puedo hacer esto y lo hice bien, es como seguirlo aplicando o autorreforzarme y recordar que lo he estado haciendo bien. Entonces, son varias estrategias que nosotros podemos afrontar porque, a ver, vivir implica sentir emociones, pero vivir con ira implica otra cosa, y es que pueden ser cosas que a la larga son perjudiciales en cuanto sean demasiado intensas y prolongadas, más no significa que la emoción en sí sea negativa. Entonces esa es la conclusión como que a la que yo llego. Listo, No sé, gracias, Pau. de nada. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Sí, esperemos pues que se animen. Miren que las preguntas nos pueden llevar como por Sí. caminos extensos, como la pregunta que hizo Andrea. Yo, pues para terminar, voy a permitirme una lectura, espero no me tome más de
3, 4 minutos, que es toda la dimensión concluyente. No sin antes decir, a propósito, como para aunar o conjugar como a los tres autores que durante el ensayo han sido pilares y de esta, pues, de esta conferencia que hemos compartido, que fueron Carol Isart, Aristóteles y Séneca. Entonces hay un concepto que en los últimos años se ha vuelto muy popular y es el de la digna rabia. Y me parece muy interesante pensar en esto de la digna rabia porque para mí es una trampa como sociolingüística muy tesa. Entonces la gente que ha estado llena de rabia todo el tiempo, la gente que ha estado indignada todo el tiempo, la gente que busca ser digna y ser digna, alguna vez lo hemos hablado también, significa hacer mérito para ser digno de qué, pues cuando a vos te dicen que no sos digno, entonces te cierran puertas y esas puertas posiblemente representen subsistir, entonces al final ser digno o ser digna significa ser merecedor o merecedora de vida, ¿cierto? Como que eso se reduce. Y pues entonces conjuga como ese tema de la rabia, que es una cosa que todo el tiempo se está reprimiendo y transformando, con otra cosa que es una construcción social casi que utópica, que es la de la vida digna, ¿cierto? Y ahí entonces me parece que se conjugan muy bien los autores, porque habla entonces, por ejemplo, en el caso de Carol Isart, lo que sucede es que no, nos habla de hacer un direccionamiento de las emociones y los afectos para que sea útil, ¿cierto? Para que nos permita alcanzar nuestros objetivos. Por otra parte, pues entonces, como bien decía hace un poco sobre Seneca, él decía que cuando una cosa se transforma, ya deja de ser esa cosa. Entonces, en este caso, la rabia, la digna rabia no sería rabia ni sería digna, no sería nada, sería otra cosa totalmente distinta, que habría que pensar qué es, porque cuando estamos ahí, pues la dignidad se convierte en un tema solamente ideal, pero no de experiencia, y la rabia se convierte en pensamientos sin ideas, entonces deja de ser rabia. Y claro, por último, pues está Aristóteles, como este tema de una experiencia, un poco lo que mencionó Pau al principio, una experiencia psicofísica que nos va permitiendo relacionarnos con las emociones y generar ciertas conductas, pues para hasta llegar a convertirlas incluso en una virtud. Eso. Y ahora sí arranco con esta lectura. Todas las posturas aquí coinciden en la domesticación de la ira y concuerdan también en que dicha domesticación se da a través de la experiencia y la formación. Alguna vez dijo Séneca que el remedio más feroz de la ira es el tiempo que enfría su primer ardor y disipa o al menos esclarece la nube que oscurece al ánimo. Tal frase tiene, a mi parecer, dos maneras de tomarse. Por una parte, el moldear la ira a fuerza de uso y tiempo parece dejar como consecuencia la indolencia. Es algo que vemos en sociedades como la colombiana, en las que el dolor se camufla en toda suerte de conductas, sobre todo en aquella de querer ser jueces de los demás y en el no desperdiciar ninguna oportunidad de sacar ventaja de alguna situación sin importar lo que ello implique. Y esto sucede porque no estamos conformes y porque no hay claridad con respecto a los límites de nuestras parcelaciones personales. De esto que pareciera que las primordiales luchas de poderes que encontramos en la mayoría de grupos humanos tienen en su composición el sometimiento continuo al estado de cólera. Solo así puede metamorfosearse y camuflarse de otras cosas que o son más fáciles de controlar o hacen innecesario control alguno, porque se pierden en sí mismas. Esto es un poco como este tema de la digna ira, ¿sí? Entonces vemos que se van transformando y evolucionando las emociones. De hecho, la psicología propone como unas emociones primitivas que se van transformando en otras. Entonces te dicen como que al final dejas de enojarte tanto y empiezas a ser más melancólico, más melancólica, claro, te vuelves más resignado, más resignada. Por otra parte, además de moldearse, la posibilidad de que desaparezca es también una gran alternativa para mantener las cosas de un modo específico, tanto a nivel personal como social, y desde las instancias del gobierno se tiende a dejar pasar el tiempo para que los procesos caduquen, y aunque hoy día hablamos de reparación material y simbólica, en muchos casos no sucede ni una cosa ni la otra, debido a eso que los leguleyos llaman vencimiento de términos y que parecen no darse solamente en los juzgados, sino también en la vida cotidiana. Como invitarles a pensar cuántas veces, en vez de seguir este impulso que nos permitiría destruir los límites que nos están manteniendo ahí, pues lo que hacemos es resignarnos o no canalizar adecuadamente, como nos invita pues, tanto Isaac como Aristóteles, a
a convertir esta rabia en una virtud que nos permita construir, alcanzar un objetivo, sino que simplemente gastamos esa energía sin abrir la puerta, entonces pues caemos en la resignación. Finalmente, parece que, contrario a lo que pudiera pensar al hacerse la pregunta, la mayor consecuencia de vivir con ira no es el caos, el malestar y el desorden, al menos no en lo social. Ocurre que a fuerza de repetición nos acostumbramos al dolor y a la frustración, en gran parte porque las circunstancias que los provocan suelen exceder nuestras posibilidades para intervenir. Claro, hay investigaciones que prueban la relación de la ira con enfermedades cardiovasculares, cáncer, depresión, consumo de sustancias psicoactivas y hasta con la psoriasis, que son esas costras que salen en la cabeza todas pútridas. Pero estas son implicaciones que asume cada persona dependiendo de sus ingresos y el servicio de salud que pueda pagar. La consecuencia colectiva, en cambio, es que las individualidades no pueden moverse con fuerza suficiente en los momentos de sumatoria y como cada quien tiene sus propias versiones de lo mismo, las posibilidades de acercarse son cada vez más remotas. Vivir con ira nos hace adaptarnos al ruidoso estallido de la inequidad. Aprendemos a caminar sobre elevaciones y depresiones teniendo como únicas planicies el nostálgico lecho de nuestra humanidad y las líneas de sus utópicos horizontes. Entonces, a la segunda pregunta, aunque todo el ensayo y toda la conferencia pareciera hacer una apología de la rabia, al final lo que digo es que a nivel social, a nivel de construcción de proyecto social, vivir con rabia es algo negativo, empezando porque no es, según lo que hablamos acá, todo este proceso de placer, displacer, distensión, tensión, es imposible, es fisionómicamente imposible y es lingüística, ideológicamente imposible, por más que nosotros digamos todos los días que estamos putos o putas, que vivimos con rabia o que vivimos en la rabia. Entonces, si estamos diciendo, hey, yo mantengo bravo, yo vivo con rabia, pensemos si eso realmente es rabia o estamos en una trampa narcisista y en una trampa sociolingüística que lo que hace es camuflar otras emociones, otras necesidades de una palabrería a la que nombramos como ira, pero que en el fondo no es. Y si acaso fuera verdad que viviésemos en ira, entonces estaríamos tan acostumbrados a la frustración y al malestar que ya todo nos empezaría a dar igual. Entonces, de ahí que, si bien la rabia o la ira no puede ser considerado per se algo negativo, caer en la falacia de que vivimos con rabia sí puede ser algo bastante nocivo a nivel personal y a nivel social. Y bueno, ya con eso termino yo también, es como mi conclusión. Voy a dejar un par de minutos para ver si alguien comenta algo, preguntas finales y pues nada, ya muchas gracias a Adriana, a Michelle, a Andrea, a Juan y a Sara que estuvieron desde el principio y permanecieron hasta el final. Esperamos que les haya servido. Igual va a quedar para que tomen todas las técnicas que nos dio Pau La pueden consultar en el de documento que mandé control. y todo. Que venga, que es muy importante. O sea, a mí me gusta mucho todo este cuento de pensar y en el fondo creo que lo crítico tiene alguna función práctica, pero también a veces esas cosas como tomarse un vaso de agua o pensarse y generar como unos rituales, ¿cierto? De tenga, de piense, es un punto de partida y de equilibrio fundamental. Entonces, de verdad, como que por ahí va a subir el video para que lo revisen y también busquen, ahí está ese mar de referencias que hoy parecíamos un seminario Sí, dejando referencias. nos faltó dejarles memorias impresas. Entonces, espero que sí encuentren como alguna utilidad en todo esto. Sí. Bueno, dejo ahí un minuto abierto. Sí, igual yo aprovecho mientras que algunos se animan, no sé si tienen algo que decir. También muchas gracias entonces por compartir en el espacio. Esperamos pues que también les haya gustado, que le hayan sacado provecho. Y bueno, sí, que pueden seguir buscándolo, como dijo Gabriel, están en YouTube, en el canal que él tiene abierto para eso. Y los seguiremos invitando por aquí a este tipo de espacios. También los invito a que miren los espacios que también trabaja Gabriel, aparte de este que tiene conmigo. Son muy interesantes para aquellos que les guste la tertulia y aprender diferentes cosas. Así es. Bueno, no dijeron nada, se cuidan, muchos picos. Chao. Chao.